Tenemos un país con una estructura macroeconómica pero extraordinaria, ¿no? Tenemos una de las inflaciones más bajas del mundo, incluso en este periodo de alta inflación mundial. Tenemos una fortaleza macroeconómica increíble, el nivel de reservas, el nivel de deuda, en fin, realmente la poca volatilidad que tiene la moneda. Hoy día en Argentina el peso está en 326 pesos un dólar, y les cuento, yo viví 10 años en Argentina y cuando se rompió la convertibilidad en enero del 2002, el peso saltó, el dólar en Argentina saltó de un dólar, un peso, a un dólar, 3 pesos. Y si van a ver ahí en el BCR cuánto estaba el sol en enero del 2002, en enero del 2002 estaba en 3 soles 40 y hoy día está en 3 soles 90 y nos jalamos los pelos, yo también un poco, ¿no? Y en Argentina está en 326 soles, pesos un dólar. Hoy día se ha multiplicado por 100 la devaluación en Argentina contra la nuestra, que ha sido menos de 20%. Entonces, la fortaleza que tenemos es algo que debemos valorar, apreciar, reconocer y comunicar a la gente. En un diálogo con una señora en Urubamba me decía que estaba muy preocupada, una campesina, porque le había subido el dólar, ¿no? De 3.50 a 3.80. Yo pensaba, ¿cómo no explicarle a esta señora lo que significaría tener un argentino que vive en Argentina y que el dólar esté a más de 300, ¿no? Y entonces no lo valoramos muchas veces eso, y eso es algo que tenemos que reconocer. Y entonces, si tenemos esa fortaleza, ¿cuál es el desastre? El desastre es el Estado, que no cumple. Parte del trabajo que estamos haciendo surge de estudios muy profundos, cualitativos, de entender la problemática de la gente. Estos estudios que hemos hecho, tenemos 100 focus groups, y no tradicionales, sino con un trabajo sumamente especializado, con un experto internacional, un extranjero, en fin, una boutique de investigación súper sofisticada. A mí no me sorprende nada lo que está pasando, nada. Sé que los violentistas atrás de la marcha, pero el nivel de frustración y de alejamiento, el cuadro que mostró Augusto, y algo que también ha dicho Augusto, que él es optimista, pero realmente tenemos un problema de fondo, ¿no? Un problema de fondo que tenemos que entender, que atrás de esas protestas hay un gran resentimiento, un gran alejamiento. La esencia de lo que nosotros entendemos es que la mayoría de los peruanos tiene una concepción del Perú en donde el Estado no existe, no está, pero solamente no está para brindar servicios, pero solamente está para cobrar impuestos, no dar nada, poner reglas que no quieren cumplir. Y por otro lado, visualizan a la empresa privada como abusiva, egoísta, solamente le interesan sus beneficios, sus utilidades, y además que no paga impuestos. Y encima se colude con el Estado con actos de corrupción para tener prebendas, contratos o reglas ventajosas, como por ejemplo no pagar impuestos, ¿no? Esa es la percepción de la gente. Y eso que mostraba Augusto del abandono, de la lejanía que tienen los peruanos, del rechazo, digamos, a la baja aprobación de la democracia, el rechazo a los políticos, es notorio. La gente quiere, no valora para nada lo que se vive en Lima. Lima, para el interior del país, Lima es como una villa feudal, en donde lo que pase ahí a mí no me importa y no me afecta, y yo hago las cosas que yo tengo que hacer, y que no me vengan a poner unas reglas, porque encima ponemos reglas que no pueden cumplir. Por eso tenemos 80% de informalidad, porque son reglas que no pueden cumplir. Entonces, un Estado indolente, abusivo, corrupto, una empresa privada que se ve como indolente también, que no le importan las personas, como una empresa privada que no paga impuestos y solamente se interesa sus beneficios. En esa concepción, agravada obviamente por la narrativa de la izquierda, no sorprende que haya esta frustración y esta terrible violencia que estamos viendo. Ahora, entonces, ¿qué hacemos como sector privado y por qué es lo que estamos haciendo? Como sector privado
nuestra convicción es que tenemos que salir, abrir las puertas de la vía feudal y acercarnos a las personas. La mayoría de los peruanos sienten un abandono y pagan impuestos. Ojo, a todo el mundo te dice que paga impuestos. Muchas veces en el sector formal decimos no pagan impuestos, no, sí pagan impuestos. Y lo tienen clarísimo que pagan IGB y pagan impuestos selectivos al consumo, a la gasolina y otras cosas. Lo tienen clarísimo y recuperan su IGB como sea. Entonces, pagan impuestos, no le dan nada, me ponen reglas para que sea formal, pero son reglas imposibles de cumplir y encima voy a tener que pagar impuestos. No. Esa sensación de abandono solamente se va a resolver con acciones, como hemos visto, y con acciones de acercamiento a las personas. Esta sensación de abandono tiene que ser respondida con acercamiento y empatía, y con acciones que resuelvan los problemas. Entonces, a partir de todo este entendimiento, hemos formado un movimiento que se llama Peruanos por Peruanos, en donde, más allá de partir de ir a resolver por convicción, que de todas maneras tenemos la convicción, partir de ir a resolver problemas puntuales, partimos de la convicción que lo que nos falta y nos han arrasado las tendencias de izquierda es la construcción de una narrativa. Nosotros partimos de la necesidad de construir una narrativa, partimos de la necesidad de proponer a los peruanos que sí nos importan, que todos los peruanos sí podemos apoyarnos entre los peruanos, que sí podemos tener un país unido, que sí podemos tener un país exitoso y con un crecimiento y con oportunidades para todos. Sí somos optimistas en el Perú. La riqueza que tiene, la fuerza de su gente es extraordinaria y lo podemos lograr. Pero entonces necesitamos, como sector privado, movilizarnos y acercarnos a las personas. Dentro de la construcción de la narrativa, por lo tanto, nuestras acciones están destinadas a audiencias identificadas, madres con hijos, CD. Esa es una de las audiencias más importantes que tenemos nosotros, y jóvenes. Son las dos audiencias más importantes que hemos identificado. Y entonces, ¿cuáles son los problemas de la población? La sabemos: salud, educación, infraestructura básica, seguridad ciudadana y así sucesivamente. En función a eso, tenemos acciones que hemos identificado, que estamos trabajando y que estamos movilizando al sector privado para que se sume, con acciones que no solamente buscan atacar un problema de verdad, de fondo, porque es fundamental resolverlo, sino además, porque si lo hacemos todos juntos y lo hacemos visibles, podemos transmitir la idea de que es verdad además, que sí nos importa a las personas. En el Perú tenemos 10.000 acciones de responsabilidad social y sin embargo la imagen de la empresa privada es esa: abusivo, no le importa a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. 10.000 acciones de responsabilidad social, porque no son visibles, porque no se conocen. Entonces, solamente desde nuestro punto de vista, solamente si logramos que las personas vean que la empresa privada sí se quiere mover en favor de las personas, vamos a poder generar un cambio. Y hay desde acciones como Empresa Anemia Cero y Comunidad Anemia Cero, que estamos impulsando, lo pueden ver en nuestra web, como también impulsar temas de obras por impuestos. O sea, realmente tenemos que dejarnos de cosas. Hay muchas maneras de resolver problemas. Algo que he hablado con unos agricultores en Ica y que ellos mismos lo han visto es ir a Barrio Chino y Expansión con un programa de obras por impuestos en donde resolvamos todo el problema de infraestructura que tienen esas zonas. Si la empresa privada se une para hacer eso, sí se produce un cambio, sí podemos generar. La gente en Barrio Chino y Expansión no deberían estar quejándose de una nueva constitución, deben estar quejándose de que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen desagüe, que no tienen título de propiedad. Esa debería ser la razón de la protesta, no una constitución que sabemos que es una manipulación política total. Y como empresa privada, ¿qué vamos a hacer ante la inacción, inoperancia de un Estado que además los funcionarios cambian cada 3 meses? Es actuar con las herramientas que nos da la ley y con la iniciativa propia. Ese es el mensaje. El gran reto que tiene el sector privado es que ha sido arrinconado en la mudez, ¿no? Digamos,
El hecho que el sector privado, que una empresa tiene un interés económico, hace que la interacción con el Estado pueda ser vista con, digamos, o una opinión puede ser vista como defensa de intereses propios, ¿no? Entonces, y eso, ese hecho que es real, obviamente, puede haber conflicto de intereses en algunas expresiones de una empresa privada. Eso es además matizado fuertísimamente por los opositores de la empresa privada que buscan que sea destruida, ¿no? Y cuestionada. Entonces la consecuencia es que a nivel individual las empresas privadas estamos arrinconados en silencio. No podemos hablar, porque si decimos algo políticamente nos cae todo tipo de piedras y cuestionamientos, en fin, es una gran complejidad. Pero es un problema grave no participar en la organización de la sociedad, ¿no? Cuando vamos a la definición, al origen de la palabra política, política viene de la gestión de la polis en Grecia, ¿no? Y los filósofos hablaron bastante de eso, ¿no? Y discutieron bastante de cómo se organizaba la polis. Y finalmente eran dos palabras, se redujo a una sola política, pero la palabra política se ha convertido en una palabra asociada a la ambición por el poder o otros factores negativos, ¿no? Entonces, al ser en realidad, o el objetivo debería ser cómo se organiza la sociedad, todos los miembros de la sociedad deberían participar en esa discusión. Pero la empresa privada nos ha aislado, ya no podemos participar activamente de manera individual. La única forma de participar es a través de los gremios, ¿no? Y ahí es donde los gremios, pienso yo, deben tener sí un rol político, sí deben tener una discusión en la sociedad, porque son representantes de parte de la sociedad. Y no debería, no hablo de política partidaria, hablo de opinar, influir y proponer ideas para la organización de la polis. Entonces no hay ninguna razón por la cual un gremio no pueda, o los gremios no puedan participar. Entonces, en ese sentido, si pensamos en esos términos y si pensamos que lo que necesitamos como país es un nuevo ciclo, no vamos a regresar al Perú de hace 10, 15, 20 años. No vamos a regresar. No vamos a regresar a abril de 2021. No es posible. Ya se destapó la olla de las frustraciones con la violencia que vemos. Y tenemos que tener, por lo tanto, una sensibilidad mucho más profunda de los verdaderos problemas de la gente, como dijo Augusto. El tema, por lo tanto, es, desde la empresa privada tenemos posibilidad de actuar directamente con las personas, con nuestro entorno directo, hay muchas cosas que podemos hacer, pero cuando se habla de discusión de la organización de la polis, entonces los gremios tienen que tener ese rol como elemento fundamental. Y como empresa privada, dado que estamos en silencio, y una cosa crítica que tenemos que hacer es participar en los gremios y financiar los gremios. Es absolutamente fundamental que todos los empresarios entiendan, todas las empresas entiendan que tienen que ser parte de un gremio, no solamente para que defiendan sus intereses, sino para financiar a un grupo de personas que puedan defender los intereses. Qué lindo, yo no pongo plata, pero sí que saben hablar. Oye, mójate, tienes que participar activamente en el rol gremial. Ahora, los gremios sí deben tener también un ángulo de ayudar a resolver los problemas de la sociedad. Sí tienen que moverse hacia no solamente la defensa de los factores que hacen que una industria sea productiva y posible, cualquier sector industrial, digamos, o empresarial, sí debe tener una voz que diga a la sociedad, oye, para que esto funcione, las reglas tienen que ser estas, y si te quieren cambiar las reglas, está muy bien que salgas a apoyarlas o cuestionarlas según sea un factor que afecte o no a la industria. Pero también tiene que haber un acercamiento a la sociedad y sobre todo a los agentes de interés y digamos, a los stakeholders de la industria para ayudar a resolver los problemas de la organización de la polis, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, los gremios empresariales sí tienen que dar un paso más fuerte en comunicar las ideas que tienen, en expresar sus opiniones,
y en reconocer la necesidad de atender las necesidades y resolver los problemas de la gente, ¿no?